Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 161. Chapter 161. You wouldn't want people to know you're a samurai, right? En ese momento, Shimotsuki Kozaburo apareció en la entrada del dojo, atrayendo inmediatamente la atención de todos hacia el interior. Kiro e Iso todavía estaban conmocionados por el extraño efecto de la llamada espada maldita de Yoriichi Tsujikuli, cuando escucharon algo aún más asombroso del anciano en la puerta. Yoriichi aparentemente sostenía dos espadas malditas. Una espada maldita casi le quita la vida a Shimotsuki Kozaburo, y este hombre empuñaba dos. ¿Significaba eso que la fuerza vital de Yoriichi era ridículamente inquebrantable? Kiro había oído rumores. Decían que las personas con una fuerza vital excepcionalmente fuerte solían causar calamidades a quienes las rodeaban. En este mundo el destino no era ninguna broma. Yoriichi Tsujikuli, tú, Marine. ¿De dónde eres? Mientras hablaba, Shimotsuki Kozaburo se quitó las sandalias de paja y apoyó la caña de pescar en la puerta. Pisó descalzo el tatami, se sentó, se sacudió las plantas de los pies y miró a Yoriichi. Del Nuevo Mundo. Cuartel General de la Marina, respondió Yoriichi. ¿Hay alguna razón por la que lo preguntas? Kozaburo no respondió. En cambio, miró hacia la puerta, con voz baja y solemne. Cualquier espada famosa elegirá a su propio amo. Y las espadas malditas no se llaman así por poseer poderes extraños. Es porque amplifican ese rasgo, eligiendo a su amo, en algo concreto y aterrador. Aquellos que no tengan fuerza ni talento serán asesinados por la misma espada. Si la espada no te eligió, pero la empuñas de todos modos, se siente enterrada, desperdiciada. Para encontrar un maestro más adecuado, estas espadas harán cualquier cosa. Mientras hablaba, Kozaburo se levantó lentamente y caminó hacia Yoriichi, extendiendo la mano para tocar suavemente la espada de Enma. No trató la espada como un objeto en absoluto. Su tono parecía el de alguien que describe a su propio hijo. Yoriichi no detuvo el movimiento de Kozaburo. Incluso levantó a Enma para acomodarlo. Después de un momento, Kozaburo de repente miró fijamente a Shimotsuki Kumshirm, que todavía estaba sentado en el suelo. Tonto. Ladró. Idiota imprudente. ¿Sabes por qué no te confiaron a Uado Ichimonji? Es porque a un idiota como tú lo más probable es que lo maten. Kiro e Iso intercambiaron miradas confusas. Era la primera vez que oían hablar así de espadas famosas. Yoriichi frunció el ceño ligeramente ante estas palabras, recordando algo que sucedió en este mundo. Uado Ichimonji, al igual que Enma, fue forjado por el mismo hombre que estaba frente a él. Yoriichi recordaba vagamente que, antes de que Zoro recibiera a Uado Ichimonji, Kumshirm había guardado la espada en un ático, sin usarla jamás. Solo reapareció porque Kuina, la hija de Kumshirm, la tomó en secreto y retó al joven Zoro a duelo. Pero entonces ocurrió algo extraño. Kuina, una niña que había entrenado en el manejo de la espada durante años y podía derrotar a hombres adultos con solo 10 años, murió repentinamente al caerse por las escaleras. Eso fue sospechoso. Los niños de este mundo no eran como los niños comunes. Incluso los de familias civiles tenían una resistencia sorprendentemente alta. Luffy, por ejemplo, fue arrojado al desierto por Garp desde que podía caminar y sobrevivió sin problemas. Entonces, para una niña como Kuina, alguien que claramente había entrado en el mundo de la espada, morir por un accidente tan mundano, no tenía sentido. Ahora, al escuchar la perspectiva de Kozaburo, Yoriichi finalmente entendió. Kuina probablemente había sido asesinada por Uado Ichimonji al rechazarla.
Como alguien que alguna vez llevó el nombre Taichi en una vida anterior, Yoriichi siempre se mantuvo cauteloso con esos asuntos. Lo siento, padre. Siren finalmente recuperó algo de fuerza e inclinó la cabeza. Aunque su rostro permanecía sereno, su corazón era un caos. Casi había muerto. Había contemplado el abismo. Ahora, una parte de él simplemente agradecía estar vivo y sentía curiosidad por el joven marine que podía manejar a Enma con tanta facilidad. Si su padre tenía razón, entonces este marine no solo poseía una espada maldita. Pero parecía tan joven, su aura no irradiaba nada particularmente aterrador. ¿Por qué un hombre como este podía empuñar dos espadas malditas? Señor, preguntó Siren con vacilación, ¿podría explicarme a qué se refería con una espada maldita sin abrir? ¿Se refería a esa ahí? Yoriichi levantó la otra espada larga en su mano. ¿Te refieres a esto? ¿Te refieres a Dawnbringer? Ja, qué nombre tan terrible, murmuró Kozaburo. Sí, si te refieres a esa espada, entonces sí. Dibújalo. Siguiendo las instrucciones de Kozaburo, Yoriichi desenvainó la portadora del amanecer. No hubo un destello deslumbrante de acero frío, solo el deslizamiento apagado y poco impresionante de lo que bien podría haber sido un atizador de fuego. Justo como pensaba. Joven, ¿no te has dado cuenta? Tu espada no tiene filo. Kozaburo estudió la espada brevemente antes de girar su mirada hacia Yoriichi, cuya expresión se congeló levemente. ¿Sin filo? Imposible. La espada había cortado cráneos de piratas como si fueran tofu. ¿Cómo podía estar desafilada? Pasó los dedos por la hoja, sin siquiera tocar el filo, y aún así sintió su inconfundible filo. ¿Sin filo? No podía ser. Kiros se inclinó para examinarlo, mirando el borde y parpadeando. Señor, y debe estar equivocado. Esta espada está definitivamente afilada. Kozaburo resopló. Veo que ignoras las espadas. Cuando digo que no tiene filo, no me refiero al esfuerzo físico. Dawnbringer aún no está completamente perfeccionado. Yoriichi había blandido espadas durante muchos años, pero, en el mejor de los casos, solo podía distinguir entre las buenas y las malas. No entendía el tipo de filo del que hablaba Kozaburo. Pero al menos sabía que debía preguntar. Entonces, si aún no está del todo definido, ¿qué hace falta para despertarlo? ¿Cómo debería sentirse un verdadero borde? Kozaburo dio algunas bocanadas de su pipa antes de responder lentamente. Una espada hecha para matar, necesita sangre para abrir su filo. En cuanto a lo que pasa después, ¿cómo puedo saberlo? Él se rió entre dientes, miró profundamente a Yoriichi y luego se acercó para ayudar a su hijo a ponerse de pie. ¿Tienen algún otro negocio aquí? Si no, te sugiero que te vayas. Este chico necesita descansar. No está en condiciones de entretenerte. Y los huesos de este viejo no ayudarán a nadie, ¿entiendes? Yoriichi tenía preguntas, pero al ver la insistencia de Kozaburo, asintió. Entonces nos despediremos por ahora. Volveré a visitarte cuando sea el momento adecuado. Se acercó a Msirm, recogió las vainas para Ame no Abakiri y Enma, y se preparó para ir con Iso y Kiros. Justo cuando se giraban para irse, Yoriichi de repente se inclinó para susurrarle algo al padre y al hijo. Esas espadas, eran botín de un marine de alto rango. Se las arrebataron a un samurái llamado Kozuki Oden. Ese hombre vino de Wano. Y esa técnica Ritm que Msirm usó antes, era poderosa. Hoy en día, los marines carecen de buenos combatientes. Sería un verdadero honor para mí que alguien como Shimotsuki Msirm, un auténtico samurái, considerara unirse. Estaré en esta isla un día más. Si te interesa, ven al puerto. Con eso, Yoriichi se fue con Kiros e Iso, dejando el dojo atrás. Padre e hijo permanecieron inmóviles, todavía aturdidos por las palabras de Yoriichi. Al ver al trío de marines desaparecer de la vista, Kozaburo de repente gruñó con frustración. Ese marine, conoce Wano demasiado bien. Ritm, Samurai, ja. Ritm. Samurai. Es mocoso descarado. Chapter 162. Chapter 162. The Female Marine of the Ash Blue 100 PS Chapter. Auge. Chocar. Para cuando Yoriichi, Tsujikun y Iso salieron del Ishin Dojo, la calle ya estaba abarrotada de gente. No muy lejos, se había congregado una multitud, observando claramente algún tipo de conmoción. Desde el centro de la multitud, resonaban los sordos golpes del combate.
Al oír el ruido, Kiros e Iso voltearon la cabeza. Kiros incluso detuvo a una anciana regordeta que se abría paso entre la multitud y preguntó con curiosidad. Disculpe señora, ¿qué está pasando allí? ¿Alguien está peleando? Los sonidos eran claramente los de una escaramuza, pero con una multitud tan apretada, no parecía una pelea seria. Normalmente, en una batalla real, la gente ya se habría dispersado. Esto parecía más bien un altercado menor. Oh, sí, un marine está arrestando a alguien. ¡Y qué conmoción! La anciana dijo esto con calma, como si no fuera nada fuera de lo común. Pero la expresión de Kiros cambió y regresó de inmediato al lado de Yoriichi, a punto de informar cuando Yoriichi dijo con calma. No hace falta. Solo son un padre y una hija dándose golpes amistosos. Saben lo que hacen. Aquí no se les va a ir de las manos. Vamos, te invito a una copa. En cuanto terminemos, regresaremos al barco. Yoriichi ni siquiera miró hacia el ruido, restándole importancia con indiferencia. Aunque Kiros e Iso sentían curiosidad, decidieron no insistir. Confiaban plenamente en los instintos de Yoriichi. La aldea Luna Helada no era grande. Solo tenía una taberna, y aunque el lugar estaba un poco descuidado, las bebidas eran sorprendentemente buenas. A juzgar por lo mucho que Kiros se lo estaba pasando bien, el sabor debía de ser excelente. Iso no bebió. Simplemente pidió una taza de té, pero apenas había bebido unos sorbos cuando percibió algo más, proveniente de un rincón de la taberna. El sonido de dados al golpear una mesa de juego. En este mundo donde hay alcohol, el juego nunca se queda atrás. Yoriichi no lo detuvo. Aunque a los marines se les prohibía explícitamente apostar, él no era de los que se mostraban demasiado rígidos. Para alguien como Iso, que conocía sus límites, esas reglas no merecían la pena. Dados, cuenten conmigo. Iso se dirigió a la mesa, sacó un poco de belly de su bolsillo y buscó a tientas un asiento. Estaba a punto de sentarse cuando una voz lo interrumpió bruscamente. Oye. Marine. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Apostando? ¿No sabes que va contra las normas de la marina? Fuera, a menos que quieras que te denuncie a tus superiores. ¿De qué división eres, La que hablaba era una joven de unos 20 años, vestida con una camisa a cuadros. Su brillante cabello rosa destacaba entre la multitud. Estaba sentada en un taburete junto a la mesa, con las piernas cruzadas y un cigarrillo colgando de los labios, mientras le gritaba a Iso con naturalidad, como una niña rica y consentida. Oye, Belmere, no puedes ahuyentar así como así a los clientes que pagan. Y sobre todo un marine. Jejeje, ¿quiere unirse a nosotros, señor? Vamos, diviértase con nosotros. Justo cuando Iso se sentía un poco incómodo y pensaba irse, un hombre rechoncho de ojos bizcos lo agarró del brazo y lo examinó de arriba a abajo. Al darse cuenta de que Iso estaba ciego, dudó un momento, pero disimuló rápidamente su reacción, sonriendo mientras lo sentaba. Jejeje, gracias. Iso se rió entre dientes mientras pasaba sus dedos por la superficie de la mesa, colocando su belly sobre ella. Un total de 100.000. De un gran gastador, La sonrisa del hombre de ojos bizcos se amplió instantáneamente cuando vio la pila de dinero, luego asintió sutilmente al comerciante de mediana edad. Esta mesa juega a los dados, le dijo a Iso. Cosas sencillas. Apuesta grande o pequeña. El lado izquierdo es pequeño, el lado derecho es grande. Puedes apostar lo que quieras, pero antes de que pudiera terminar, un fuerte golpe en la mesa lo interrumpió. ¡Zas! Belmere, que había estado observando con el ceño cada vez más fruncido, de repente golpeó la mesa con fuerza y espetó. Un ciego jugando. ¿Qué? ¿Piensas gastarte tus prestaciones por discapacidad de la marina en esta porquería? Oye. Bella madre. Eso está totalmente fuera de lugar. Lo que haga un marine con su propio dinero no es asunto tuyo. Si no estás jugando, levántate del asiento. El hombre regordete miró fijamente a Belmere, mientras hundía la mano derecha en su abrigo como si quisiera alcanzar algo. Al ver ese movimiento, Belmere se burló, se dejó caer en su asiento, dio una lenta calada a su cigarrillo y refunfunó. Empieza ya. Muy bien. Hagan sus apuestas, grandes o pequeñas. Cuando el repartidor anunció el comienzo, Iso rió entre dientes y colocó 10.000 belly a su izquierda, una cantidad pequeña. No le importaron en absoluto las palabras de Belmere. Todo su interés estaba en el juego.
Al verlo tirar esa cantidad de dinero con tanta indiferencia, Belmere frunció el ceño e hizo lo mismo, echando sus propios 10.000 Belly a la cuenta de grande. Los demás se le unieron rápidamente. El ambiente en la mesa se calentó instantáneamente. De vuelta en la barra, Yoriichi y Kiros no le prestaron atención a la mesa de juego. Yoriichi conversaba tranquilamente con el camarero, mientras Kiros bebía tranquilamente. Estallido. De repente, se oyó un disparo desde la zona de juego. La taberna, que estaba llena de emoción, se quedó instantáneamente en silencio. Ruido sordo. Un cuerpo pesado se desplomó al suelo. Una herida de bala le cubría la frente, con sangre y materia encefálica acumulándose bajo él. La gente se quedó mirando atónita, reconociendo el cuerpo del hombre rechoncho que había arrastrado a Iso al juego. Su mano aún aferraba una pequeña pistola, con el dedo en el gatillo, pero el disparo claramente no había salido de él. En la mesa, Belmere estaba sentada con una pistola humeante todavía en la mano y un cigarrillo colgando de sus labios. Ella mató a alguien. Unos gritos rompieron el silencio. En un instante, todos en la taberna corrieron a escapar. En cuestión de segundos, todos los jugadores habían desaparecido, dejando solo a Belmere, a Iso tranquilamente sentado y al croupier que había estado dirigiendo el juego. Ahora el comerciante miraba con una mirada asesina de Belmere y todo su cuerpo empezó a hincharse de forma antinatural. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre, antes de tamaño promedio, se transformó en una imponente figura de más de 180 centímetros, con la piel oscurecida y gruesos pelos brotando de sus poros. Su boca se torció y largos colmillos se extendieron de sus mandíbulas. ¿Qué es eso? Un jabalí. Murmuró Kiros desde lejos, confundido por la grotesca transformación. El hombre, ahora con aspecto bestial, extendió la mano y aplastó el arma de Belmere con una sola mano. Pero ella reaccionó al instante. La soltó antes de que el arma se hiciera añicos, dio una voltereta hacia atrás y rodó lejos de la mesa. ¡Acción! Ella gritó. Al instante, 8 marines irrumpieron en la taberna, con las espadas desenvainadas, cargando hacia el hombre transformado mientras gritaban. Tomador de jabalíes capo. Estás bajo arresto. Estáis rodeados. En el bar, Kiros se quedó mirando con los ojos muy abiertos y en estado de shock. ¿Una operación de la marina? Esa chica también es una marina. Yoriichi, mientras tanto, volvió su mirada hacia el hombre transformado, riendo suavemente. ¿Un consumidor de fruta del diablo, eh? Con ese poder, dudo que estos pocos marines puedan con él, pero justo cuando dijo eso, su mirada se dirigió a la entrada de la taberna. Su mano se dirigió a la empuñadura de su espada, con expresión seria. Algo serio ha llegado. Chapter 163. Chapter 163. The Young Swordmaster. En el momento en que los marines irrumpieron en la taberna, la atención de Yoriichi Tsujikumi no estaba en ellos, sino en algo afuera de la puerta. Sentado tranquilamente junto a la mesa de juego, Iso también pareció presentir algo. Inclinó ligeramente la cabeza hacia la entrada, agarrando con fuerza su bastón con una mano. En cuanto al escuadrón de marines que irrumpió, claramente no tenían tiempo para preocuparse por nadie más. Para ellos, solo había una persona a la que debían abatir. Ya. Un joven marine fue el primero en abalanzarse sobre Capo, el pastor de corderos, blandiendo su espada larga directamente hacia el pecho de Capo. Pero justo antes de que la hoja pudiera golpear, Capo, ahora en plena forma de bestia Zoan, reaccionó mucho más rápido que antes. Con una patada rápida, lanzó por los aires la mesa de juego que tenía delante. La pesada mesa se estrelló contra el pecho del marine, haciéndolo volar con un golpe sordo al impactar con la esquina. Sorprendida por el repentino giro de los acontecimientos, Belmere sacó rápidamente una daga corta de su abrigo. Con una estocada, corrió al lado de Capo y le clavó la hoja en la parte inferior de la pierna. Sin embargo, y el esperado chorro de sangre nunca llegó. En el momento en que la punta de la daga impactó la piel de Capo, sintió como si le clavaran hierro macizo. No solo no lo lastimó, sino que ni siquiera la atravesó. El cuerpo de Capo, ahora cubierto de gruesas cerdas negras, tenía una piel más resistente que la de un jabalí. Al darse cuenta de que lo atacaban, Capo bajó lentamente la cabeza y le dedicó a Belmere una amplia sonrisa desde debajo de su rostro peludo. Entonces, su enorme mano se dirigió hacia su cuello. Belmere no pudo esquivar a tiempo y la agarró por el cuello. Los marines circundantes, al verla atrapada, se detuvieron de inmediato.
Solo pudieron rodear a Capo, sin atreverse a actuar precipitadamente. Capo resopló con desdén ante su vacilación, luego se giró para mirar al hombre que todavía estaba sentado tranquilamente en la esquina, Iso. Este marine sereno, sentado imperturbable en su taburete, era la verdadera amenaza. Capo, el pastor de corderos, líder de una red de tráfico de personas en el East Blue. Recompensa: 1.000.000 de bayas. La rama de la Marina de Bellmere había estado investigando un caso de secuestro de menores y logró localizar al capo. Hoy era el día del arresto previsto. Tras días de minuciosa observación, Bellmere ya había descifrado los hábitos y patrones diarios de Capo. Su plan original era esperar a que Capo terminara su sesión de juego habitual y luego coordinarse con los marines de afuera para un ataque sorpresa al salir de la taberna. Pero lo que no esperaba era la repentina aparición de Iso, alterando por completo su plan. Esta taberna había servido como base temporal del capo. Normalmente, organizaba aquí pequeñas partidas de juego, mientras sus hombres exploraban el terreno y seleccionaban posibles mercancías. Una vez confirmados los objetivos y memorizada la distribución de la aldea, el equipo de capo actuaría. De hecho, estaban a punto de actuar, pero las cosas cambiaron. Los marines habían descubierto sus huellas. Ahora bien, independientemente de que Capo quisiera evitar la escalada o no, la situación ya estaba fuera de su control. Y el que desbarató el plan de los marines y el de Capo, Iso seguía sentado inocentemente en la mesa, completamente inconsciente del caos que había desencadenado. Si no se hubiera sentado y seguido ganando partida tras partida, los subordinados de Capo no habrían sido provocados a asesinar. Bellmere no se habría visto obligada a exponerse antes de tiempo para protegerlo. Los engranajes del destino habían sido cambiados por un hombre que se unió al juego por capricho, simplemente porque disfrutaba apostando. La sonrisa de Capo se transformó en algo más siniestro al mirar a Iso. La presión sobre la garganta de Bellmere se hizo más fuerte. Su respiración se volvió errática, forcejeó desesperadamente, pero sus fuerzas flaqueaban rápidamente. ¡Zas! En ese momento crítico, una fuerte ráfaga cortó el aire cerca de la oreja de Capo. Un joven marine, blandiendo una espada de doble filo, apareció de repente junto a él. La hoja destelló y la sangre salpicó el suelo. ¡Ah! Capo aulló de dolor y se tambaleó hacia atrás varios pasos agarrándose el brazo cortado hasta que su espalda se estrelló contra la pared de la taberna. ¿Quién eres? Su grito resonó con furia, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, un destello de acero le atravesó el pecho. El rugido cesó. Los ojos de Capo se abrieron de par en par al contemplar la espada clavada en su corazón. Su mano tembló sobre la empuñadura, y luego su cuerpo se desplomó, sin vida. ¡Hhhhh! La hoja se deslizó libremente. Kiro se limpió la sangre de la espada con un movimiento casual mientras se giraba y caminaba hacia Bellmere. Él está muerto. Era Capo, el pastor de corderos con una recompensa de 1.000.000 de bayas. Asesinado de un solo tajo. Solo entonces los demás marines recobraron el sentido, jadeando en estado de shock y girándose hacia Kiros. Se arrodilló junto a Bellmere, envainando su espada. Su voz era suave. Señorita, ¿está bien? Estoy bien. Bellmere lo miró aturdida. Todo parecía surrealista. Nunca había visto a esos marines. Alguien tan fuerte, un oficial, sin duda, debería haber sido conocido en todo el East Blue. Pero ella nunca había oído hablar de ellos. No eran de por aquí. Su mirada se desvió hacia la barra. De hecho, cuando Yoriichi y sus dos compañeros entraron por primera vez en la taberna, Bellmere los había notado. Pero en ese momento toda su atención estaba puesta en Capo, y cuando vio a Iso jugando y vestido como un simple suboficial, no le dio mucha importancia. Pero ahora las cosas habían cambiado. Ya no podía ignorarlas. Sus ojos se posaron en el marine pelirrojo detrás de la barra y se quedó congelada. Si no se equivocaba y ese tipo era un oficial comisionado. Me alegra que estés a salvo. Eres un marine, ¿verdad? Qué valiente de tu parte. Kiro sonrió y la elogió. Ya había comprendido casi todo el asunto y admiraba la valentía de Bellmere. Justo cuando Bellmere abrió la boca para responder, una sombra bloqueó la luz del sol desde la puerta. Todos en la taberna lo sintieron, una presión invisible de repente cubrió la habitación. Bellmere y Kiros se giraron instintivamente hacia la entrada, donde una figura cruzó la puerta.
Era un hombre joven, de unos 20 años. Llevaba una camisa roja floreada, ligeramente abotonada, que dejaba al descubierto un pecho pálido y bien definido. Sus ajustados pantalones negros estaban metidos en unas botas robustas de suela negra. Su cabello corto y negro parecía un poco descuidado, pero sus patillas estaban recortadas con precisión, creando un extraño contraste en la apariencia. Era guapo. Muchísimo. De rostro anguloso, rasgos refinados, la imagen clásica de un chico guapo de rostro frío. Pero lo que atrajo la mirada de todos fueron sus ojos. Afilado. Como el de un halcón. Cuando entró, su mirada penetrante recorrió rápidamente a Yoriichi, luego a los otros marines, y finalmente se posó en Iso. Entonces, sin decir palabra, agarró la enorme espada que llevaba atada a la espalda y la sostuvo cruzada sobre su cuerpo. El tamaño exagerado de la hoja atrajo al instante la atención de todos. Levantó la mirada y la fijó en Iso. Su voz era fría. Marina. Serás mi oponente. Chapter 164. Chapter 164. Shinseyoure ere, tonbein subcharush toleabe. Un cómplice. Kiros murmuró entre dientes, entrecerrando los ojos al ver al joven, imponente y frío, con ojos de halcón, entrar en la taberna. Instintivamente, se colocó frente a Bellmere e Iso, desenvainando la espada con ambas manos. Aunque Kiros sabía que Iso era más fuerte que él y en realidad no necesitaba protección, por razones que no podía explicar, siempre que el peligro atacaba, él decidía intervenir primero. Tal vez en el fondo, Kiros siempre vio a Iso como parte de un grupo vulnerable. El joven de ojos de halcón vio al marine agarrando su espada con ambas manos, con la hoja apuntando desafiante. Sin decir palabra, levantó su enorme espada y la blandió con fuerza. Un zumbido ensordecedor resonó en el aire. Un corte verde brillante surgió de la hoja y se disparó directamente hacia Kiros. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Las pupilas de Kiros se encogieron mientras instintivamente levantaba su espada para bloquear. Pero en el fondo, ya lo entendía. No había forma de que pudiera soportar un ataque volador de este nivel. Este tipo era un espadachín. Un verdadero maestro. Justo cuando el corte estaba a punto de impactar, una fuerza masiva tiró a Kiros hacia atrás por la cintura, haciéndolo caer al suelo. Perdió el equilibrio y aterrizó con fuerza. Al levantar la vista, vio a Iso avanzando, tras haberlo pasado justo a su lado para enfrentarse al enemigo. Iso sacó con calma una espada oculta en su bastón ciego, levantándola para enfrentar el ataque entrante. Auge. Una explosión sorda resonó mientras un aterrador torbellino irrumpía en la taberna, extendiéndose en todas direcciones. Sillas volaron, el suelo se estremeció, e incluso los marines que estaban dentro no pudieron resistir la onda expansiva. Salieron volando. En medio de la tormenta, la capa de marine de Iso ondeó violentamente. El joven de ojos de halcón miró a Iso, quien había bloqueado su ataque, y por primera vez, una leve sonrisa se dibujó en su rostro, por lo demás frío como una piedra. Un buen espadachín. Tenía razón. Eres a quien he estado buscando. Ofreció ese elogio con calma y luego dijo. Mi nombre es Dracule Miauk. Un espadachín de los marines. Saca tu espada y enfréntate a mí. Levantó su espada negra, Yoru, y la apuntó directamente a Iso. Su voz era firme y autoritaria. Iso percibía con claridad el inmenso poder y el ardiente espíritu de lucha de Miauk. Su rostro se tornó serio mientras apretaba con fuerza la espada bastón, levantándola ante su pecho en postura defensiva, listo para contraatacar en cualquier momento. Él respondió. ¿Quién eres exactamente y por qué estás atacando a un compañero marine? Iso podía sentir la fuerza de Miauk. Para enfrentarse a alguien así, incluso si tenía que luchar, primero necesitaba saber la razón. Ahora, con la identidad de un marine, Iso se había vuelto mucho más cauteloso que cuando todavía era un vagabundo solitario. No quería que un malentendido causara problemas innecesarios a otros en la marina. ¿Atacando a los marines? No te confundas. Solo vine por ti. No me interesa el resto. No son dignos de cruzar espadas conmigo. En la barra, Yoriichi Tsujikuni estaba sentado tomando un trago, observando el enfrentamiento con creciente diversión. Por alguna razón, un extraño sentimiento se apoderó de su corazón. ¿Este tipo Miauki por qué emite esa vibra de Chunibim?
A decir verdad, Yoriichi lo había reconocido en el momento en que entró, no porque se pareciera particularmente al espadachín más fuerte del mundo barbudo en el que se convertiría, sino por la espada absurdamente grande que llevaba en la espalda. La espada de grado supremo Yoru, una de las 12 Saijo L. Wazamono, la espada negra Yoru. Esa arma era inconfundible. Combinado con su extravagante camisa de pecho abierto y su actitud de lobo solitario, Yoriichi no tenía dudas, este era el futuro espadachín más grande del mundo. Aún así, encontrarme con Miaut precisamente aquí fue bastante inesperado. Y por lo que parece, no vino aquí por ningún motivo importante. Simplemente siguió la presencia más fuerte de la zona, que lo llevó directo a Iso. En cuanto a por qué Miaut no decidió desafiar a Yoriichi, probablemente porque, en la percepción de Miaut, Yoriichi ni siquiera lo consideraba una amenaza. Probablemente solo lo veía como una persona normal. Interrogación de cierre. Iso inclinó la cabeza ante la respuesta de Miaut, claramente confundido. ¿Estaba diciendo que encontraba a Iso interesante y simplemente lo atacó por eso? Sin rencor. Sin misión. ¿Él solo quería pelear? Iso nunca se había encontrado con alguien así antes. Antes de que pudiera preguntar algo más, Miaut se movió. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia adelante, corriendo hacia Iso, y sin dudarlo, bajó la enorme espada directamente hacia su cabeza. Sonido metálico. Iso reaccionó rápidamente, levantando su espada para bloquear. Sus espadas chocaron con un estruendo ensordecedor que resonó por toda la taberna. Esta vez, Miaut no había usado Aki, estaba probando pura fuerza física. NGGH, qué fuerza bruta. Iso se preparó, sosteniendo la espada con una mano mientras se esforzaba por contener el impacto. Su brazo temblaba bajo el peso. Auge. En ese momento, Iso activó su habilidad de fruta del diablo. La gravedad a su alrededor cambió de repente, deformando el aire frente a él. Miaut, completamente desprevenido, sufrió todo el impacto de la gravedad alterada. El suelo bajo sus pies se agrietó al instante y se derrumbó en una telaraña de fracturas. Sus rodillas se doblaron y casi se cae al suelo. Apenas logrando recuperarse, Miaut se estabilizó, entrecerró los ojos y murmuró: Él no esperaba esto. El poderoso espadachín que buscaba resultó ser alguien así. Enderezó su postura, levantó las piernas del suelo roto y saltó hacia atrás para crear distancia. Ahora liberado de la presión gravitacional, Miaut frunció el ceño ligeramente, sintiendo un dolor desconocido en sus músculos. Había escapado de la gravedad, sí, pero el daño era real. La intensa tensión había dejado sus músculos ligeramente sobrecargados. La lesión no fue lo suficientemente grave como para afectar su capacidad de lucha, pero aún así fue una pérdida. Y desde la perspectiva del mundo transparente de Yoriichi, todo estaba clarísimo. Miaut había sufrido un duro golpe en este intercambio. Qué pena. No eres a quien buscaba. Miaut miró a Iso un buen rato y finalmente negó con la cabeza. Su voz solo denotaba decepción. Envainó a Yoru una vez más. Iso percibió que Miaut pretendía detener la pelea y lentamente también devolvió su espada a la vaina. Asintió cortésmente y dijo: Lamento decepcionarte. No soy un espadachín puro. Había comprendido más o menos qué clase de persona era Miaut. Cuando dos guerreros fuertes cruzaban sus espadas, incluso una sola vez, a menudo podían entenderse sin palabras. Miaut no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, dirigiéndose directamente a la salida. Sus acciones fueron tan repentinas, tan abruptas, que todos los marines en la taberna quedaron congelados por la sorpresa. Este era un hombre con un objetivo claro y que seguía su propio camino. Un espadachín puro de pies a cabeza. Esa fue la impresión que dejó Miaut. Ya que estás aquí, no tengas tanta prisa en irte. Una voz sonó detrás de Miaut justo cuando estaba a punto de salir por la puerta. Estaba tan cerca que parecía como si alguien le hubiera susurrado justo en el oído. Un escalofrío recorrió la espalda de Miaut. Sus pupilas se dilataron al girar, y en algún momento, Yoru ya había vuelto a su mano. Él atacó hacia atrás con toda su fuerza. ¡Claang! Su espada chocó con otra. Detrás de él, un joven pelirrojo estaba de pie con una capa de justicia, una mano atrapando el golpe de Miaut con una de sus propias espadas. Él estaba sonriendo.
atacas a mis subordinados, y planeas simplemente irte. ¿No es eso un poco grosero, Dracule Miauk? Chapter 165. Chapter 165. Dracule Miauk, you are under arrest. Una voz nítida resona en los oídos de Miauk. Al ver a este joven pelirrojo que de alguna manera había aparecido detrás de él, el cuerpo de Miauk instantáneamente surgió con intenciones asesinas. Para un espadachín, ¿cómo podría tolerar que alguien se acercara sigilosamente a él? En un instante, Miauk desenvainó a Yorm, la espada negra, y sin dudarlo la clavó directamente en el pecho de Yoriichi Tsujikuni. Esta vez, el ataque fue aún más rápido y feroz que antes, con su espada envuelta en haki de armamento. Dracule Miauk, atacar a un marine es un delito grave. Yoriichi sonrió con calma ante el golpe de Miauk, pero sus manos se movieron con rapidez. En cuanto Miauk retiró su espada, Yoriichi ya había adivinado sus intenciones. Al recibir la estocada, Yoriichi inclinó su propia espada y desvió el ataque con precisión. Al mismo tiempo, se lanzó hacia adelante, entrando en el espacio de Miauk y golpeando con fuerza la empuñadura de su espada contra el pecho de Miauk. Desde la perspectiva de Kiros y los demás, Yoriichi había bloqueado el ataque entrante con tanta facilidad que parecía que apenas se había movido. En comparación con el esfuerzo visible que Isu había demostrado al defenderse de Miauk antes, la respuesta casual de Yoriichi dejó una profunda impresión. Este marine es increíblemente fuerte. Mientras Yoriichi contraatacaba, Miauk ya había retirado su espada, posicionándola amplia y plana para bloquear. En el momento siguiente, la empuñadura de la espada de Yoriichi se estrelló contra Yorm, la fuerza rugió a través del acero y entró en el cuerpo de Miauk. Sonido metálico. Un fuerte estruendo resonó en la taberna. En ese mismo instante, la figura de Miauk salió despedida hacia atrás, atravesando las puertas del salón y desapareciendo de la vista. Yoriichi ajustó su agarre en la espada, adoptando una postura estándar. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, su figura también desapareció de la taberna. Al verlo desaparecer, Kiros e Iso inmediatamente salieron corriendo de la taberna para seguirlo. Ese espadachín, Dracule Miauk, era innegablemente poderoso. Aunque Yoriichi claramente tenía la ventaja, ni Iso ni Kiros se atrevieron a bajar la guardia. Cuando personas de su nivel se enfrentaban, un solo instante podía determinar la victoria o la derrota. Ninguno de los dos quería ver a Yoriichi lastimado. Cuando salieron de la taberna, vieron que una casa justo al otro lado de la calle tenía un enorme agujero abierto, todavía envuelto en una nube de polvo. Ya se había corrido la voz de que se había producido un asesinato en la taberna. Para entonces, los vecinos habían huido, dejando la calle, antes concurrida, inquietantemente desierta. Yoriichi estaba de pie en la entrada de la taberna, con la espada en la mano y los ojos tranquilamente fijos en el cráter frente a él. No es lo suficientemente fuerte. A esta edad, Miauk todavía no es lo suficientemente fuerte. Ni siquiera está al nivel de Kozuki Oden. La mirada de Yoriichi atravesó el humo, concentrándose en la figura de Miauk que yacía entre los escombros, y evaluó en silencio su fuerza. Claramente, el joven Miauk aún no había alcanzado su máximo potencial. Su haki carecía de la profundidad y la explosividad de alguien como Oden, un hombre de nivel imperial. Y la brecha entre Miauk y Yoriichi era aún mayor. Crujido. Un suave sonido agitó la nube de polvo. Miauk se levantó lentamente de entre los escombros, con cada movimiento, tierra y escombros cayendo de su cuerpo. Apretó su espada con fuerza y, con un suave movimiento, sopló el polvo que aún quedaba a su alrededor. Había bloqueado con éxito el ataque de Yoriichi. Aunque polvoriento y desaliñado, no resultó gravemente herido. Mirando al marine pelirrojo que estaba parado no muy lejos, los ojos de Miauk se iluminaron con un ardiente espíritu de batalla, incluso había un tinte de obsesión febril. Espadachín. ¿Cómo te llamas? Levantó a Yoru y apuntó a Yoriichi, exigiendo en un tono frío. Vicealmirante del cuartel general de la Marina, Yoriichi Tsujikuni. Yoriichi respondió claramente mientras levantaba su espada, con la hoja apuntando hacia Miauk. Yoriichi Tsujikuni, Marine, tienes mi respeto. Como espadachín, eres digno de enfrentarte a mí. Para los oídos de Yoriichi, las palabras de Miauk prácticamente destilaban melodrama. Aún así, sonrió levemente y no perdió el tiempo con bromas. Él se movió primero. Yoriichi se levantó del suelo y desapareció. No usó el estado altruista.
En el Kenbunsoku Aki de Miauk, la presencia de Yoriichi aún se sentía. Pero para los sentidos de Miauk, esa presencia era tan tranquila y normal como la de un hombre común. Y aún así Miauk lo sabía. Este hombre que se sentía como un civil era terriblemente fuerte. En un abrir y cerrar de ojos, Yoriichi apareció frente a Miauk, espada en mano, cortando horizontalmente hacia su pecho. Aunque rápido, Miauk lo había predicho usando su Aki, levantando la espada verticalmente para bloquear. Pero justo cuando las espadas estaban a punto de chocar, Yoriichi aflojó el agarre de la espada con su mano derecha. La hoja cayó al aire. Los ojos de Miauk se abrieron de par en par. No tuvo tiempo de reaccionar ni de cambiar de postura. En el instante siguiente, la mano izquierda de Yoriichi atrapó la espada que caía y, con el impulso del movimiento, la golpeó con fuerza contra la cintura de Miauk. En un instante, Yoriichi cambió de manos en medio del ataque, eludió las defensas de Miauk y asestó un golpe sólido. Miauk logró activar el Aki de armamento justo a tiempo para cubrir su cintura, pero, ruido sordo. El impacto resonó por la calle. Bajo la atenta mirada de Iso y Kiros, Miauk salió volando una vez más, excavando una profunda trinchera en el camino empedrado. Derrapó por el suelo decenas de metros antes de detenerse. Con la respiración entrecortada, Miauk yacía en el suelo, haciendo una mueca de dolor con cada inhalación. Un dolor punzante le recorría la cintura con cada respiración. Ni siquiera pudo incorporarse de inmediato. Ese espadachín marino es ridículamente fuerte. Agarrando su espada con fuerza, Miauk se obligó a sentarse, con los ojos fijos en Yoriichi, quien ahora devolvió la espada a su mano derecha con calma. El fuego en los ojos de Miauk se encendió de nuevo. Un espadachín abrumadoramente poderoso. Con una técnica inigualable. Un espadachín puro e inquebrantable. Este era el oponente que Miauk había estado buscando toda su vida. Pero justo cuando se sentó derecho nuevamente, Miauk se dio cuenta de algo. La presencia de Yoriichi había desaparecido. Perdió el juicio. Y al momento siguiente, Yoriichi también desapareció de su línea de visión. Mientras Miauk comenzó a buscarlo, una presión fría tocó el costado de su cuello. Entonces una voz baja y firme susurró junto a su oído. Dracule Miauk. Estás bajo arresto. Miauk bajó lentamente la mirada y vio el filo negro de una espada apoyado en su hombro. En algún momento, Yoriichi había vuelto a aparecer detrás de él. El ardiente espíritu de batalla en los ojos de Miauk comenzó a desvanecerse, reemplazado por una mirada aturdida y distante. Perdí. Así. Chapter 166. Chapter 166. Prison Labor. Dracule Miauk. Mirando fijamente la espada negra que descansaba contra su cuello, Dracule Miauk se congeló por un breve momento, luego exhaló un suspiro largo y pesado. Su mano derecha, que había estado agarrando a Yorum, finalmente se aflojó. Había perdido. Y no estaba ni cerca. Ja. Miauk se puso de pie con dificultad, se giró hacia Yoriichi Tsujikun y, de repente, estalló en carcajadas. La desesperación de su rostro se desvaneció, reemplazada por un audaz desafío mientras hablaba alto y claro. Un poderoso espadachín. No me arrepiento de haber perdido contra ti. Marine, mátame. Mi espada ahora es tu trofeo. Abrió los brazos, levantó la barbilla con orgullo y cerró los ojos, dispuesto a aceptar la muerte. Al ver a Miauk así, Yoriichi sonrió levemente y negó lentamente con la cabeza. Devolvió con cuidado su espada a la vaina. El frío contacto desapareció del cuello de Miauk. Abrió los ojos con el ceño fruncido en señal de disgusto. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me matas? Un espadachín derrotado no tiene derecho a vivir. ¿Me tienes lástima? ¿Acaso pretendes despojarme de mi último honor como espadachín? Miauk gruñó al ver a Yoriichi envainar su espada, con la voz llena de furia indignada. Su estilo dramático hizo que Yoriichi lo mirara varias veces más con curiosidad. ¿Era este tipo de One o algo así? Toda esa charla sobre espadas y honor, ¿es uno de los fanáticos más fieles de Kozuki Oden? La personalidad de Miauk era un poco más exagerada de lo que Yoriichi esperaba, pero eso no significaba que fuera a dejarlo pasar. En realidad, en cuanto reconoció a Miauk, Yoriichi ya había considerado traerlo a bordo. Y como Miauk atacó primero a Iso, Yoriichi tenía la excusa perfecta para hacer su jugada. Y para un espadachín orgulloso como Miauk, Yoriichi no tenía planes de persuadirlo con amabilidad.
Un método brutal y directo fue mucho más efectivo. Aunque en retrospectiva, tal vez su enfoque había afectado a Miauk un poco demasiado. El honor de un espadachín, ¿eh? Nunca he visto gloria alguna en alguien que insiste en morir después de una pérdida. Antes de ser un espadachín, soy ante todo un marine. Matarte no sirve en nada a los intereses de la marina. Dracule Miauk, atacaste a un marine. Ese crimen no quedará impune. Como vicealmirante del cuartel general de la Marina, tengo la autoridad para juzgar y emitir su sentencia. Y creo que, el trabajo penitenciario te viene perfecto. Yoriichi sonrió mientras hablaba, luego hizo un gesto hacia Iso y Kiros en la distancia. Una vez que los dos se acercaron, Yoriichi dijo: traigan al prisionero a bordo del barco. Cuando nos dirijamos al nuevo mundo, vendrá con nosotros y cumplirá su condena de bordo. Señaló a Miauk. Aunque Miauk había logrado ponerse de pie, el dolor en su cintura aún no había disminuido, dejándolo visiblemente incómodo. Pero al escuchar las palabras de Yoriichi, su expresión se oscureció aún más. Trabajo penitenciario. Preferiría morir. Incluso si Yoriichi se quitara la vida ahora mismo, Miauk lo aceptaría mucho más fácilmente que este insulto. Esto era una vergüenza, una humillación absoluta y descarada. Con el rostro desfigurado por la ira, Miauk ni siquiera se molestó en recuperar su espada caída. En su estado actual, con el corazón desbordado de desesperación, se preparó para atacar a Yoriichi. Pensó que si atacaba, estos marines no se contendrían. Seguramente lo matarían. Pero justo cuando levantó el pie para hacer ese último esfuerzo, de repente, Yoriichi giró la cabeza y preguntó, de la nada. Por cierto, Dracule Miauk, ¿cuál es tu sueño? Miauk se quedó congelado. Su expresión se iluminó con confusión. Incluso Iso y Kiros lo miraron, desconcertados por la extraña pregunta. Pero Yoriichi tenía una razón muy simple para preguntar. Quería que Miauk diera la vuelta, cambiara de rumbo y se uniera a su equipo. Y, por supuesto, tal vez incluso acaparara algunos titulares de paso. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, convertirse en el mejor espadachín del mundo. Miauk lo soltó sin pensar, sobresaltado por la pregunta, pero su respuesta llegó instintivamente. Yoriichi, sin sorprenderse, asintió levemente con una mirada de tranquila satisfacción. Luego dijo claramente. Los muertos no se convierten en el mejor espadachín del mundo, Miauk. De ahora en adelante, sígueme. El día que me superes, tu condena terminará. No lo tomes como un insulto. Si algún día realmente me superas, significará que te convertirás en el mejor espadachín del mundo. Porque en el futuro, ese título me pertenece a mí, Yoriichi Tsujikuni. Miauk, lleva ese sueño en tu corazón. Quédate a mi lado y desafíame una y otra vez. Con eso, Yoriichi se dio la espalda y caminó tranquilamente hacia la taberna sin mirar atrás. Miauk observó en silencio su figura que se alejaba. Bajo la atenta mirada de Iso y Kiros, finalmente se agachó y recogió su espada. Se quedó mirando la adornada espada negra durante un largo rato, sin decir nada. Entonces, lentamente, levantó la cabeza. La derrota y la desesperanza en sus ojos se habían desvanecido. El más grande del mundo, lo dijo tan casualmente. Yoriichi Tsujikuni, te derrotaré con mis propias manos. Una sonrisa inesperada se dibujó en el rostro de Miauk. Después de volver a colocar a Yoru en su espalda, se giró hacia Kiros e Iso y dijo simplemente, vámonos. Entonces, sorprendentemente, Miauk dio el primer paso hacia adelante, siguiendo a Yoriichi. Iso se rascó la nuca, completamente desconcertado por el repentino cambio de tono de Miauk. Kiros, sin embargo, pareció comprender algo en la expresión de Miauk y lo siguió con la mirada pensativa. Yoriichi había regresado a la taberna, y después de colocar algo de dinero en el mostrador del bar, llamó a un marine local de la sucursal. El marine, al ver las charreteras del vicealmirante en el abrigo de Yoriichi, se puso rígido y saludó rápidamente. Yoriichi saludó amablemente con la mano, indicando que no había necesidad de estar tan nervioso. Luego sacó unas cuantas vallas más de su bolsillo y se las entregó. Asegúrate de que todos los daños de la batalla sean compensados a los habitantes del pueblo. Y atribuirse el mérito de atrapar al criminal. Al presentar la denuncia, no hace falta mencionarnos. Terminó de hablar y se volvió hacia Bellemere, sonriendo cálidamente. Eres un marine valiente y bondadoso. Lo hiciste bien.
¿Estaría interesado en unirse a mi unidad? Mientras hablaba, Miauk, Iso y Kiros regresaron a la taberna. Al sentir la llegada de Miauk, la sonrisa de Yorichi se amplió. Belimere, ahora sentada y sostenida por sus camaradas, parpadeó sorprendida al ver a Miauk regresar tranquilamente, aparentemente en paz con los marines. Al escuchar la oferta de Yorichi y mirar las charreteras en su hombro, pensó por un momento y luego negó suavemente con la cabeza. Gracias por su oferta, señor. Pero no creo que sea el candidato ideal para su unidad. Lo lamento. Ella se puso de pie y le hizo una profunda reverencia a Yorichi. Gracias a todos. Si no hubieran intervenido, Capo podría habernos matado a todos. Gracias. Ella hizo una nueva reverencia, llena de gratitud. ¿Te negaste, eh? Yorichi asintió levemente. Un poco decepcionado, quizá, pero no insistió. Tal como había dicho Belimere, su unidad no era para cualquiera. Yorichi admiraba profundamente su valentía, pero como ella había tomado su decisión, la respetaba. Además, hoy ya había sido una cosecha increíble. Al darse la vuelta para salir de la taberna, Yorichi pasó junto a Miauk. Esbozó una sonrisa burlona al darle una palmada en el hombro y decir: Vamos. Algún día te agradecerás la decisión que tomaste hoy, Miauk. El mundo te recordará como, el número 2. Dicho esto, Yorichi salió de la taberna. Kiros e Iso saludaron con la cabeza a los demás marines presentes y los siguieron de cerca. Miauk observaba a sus espaldas, la palabra justicia ondeaba en sus capas. Se quedó mirando durante un largo rato y finalmente dio un paso adelante para seguirlo. Una suave brisa sopló por la calle, llevando el tranquilo susurro de Miauk de regreso a la taberna. ¿Qué espadachín más arrogante? Chapter 167. Chapter 167. Niu Creumates. Dracule Miauk abordó la nave con Yorichi Tsujikuni y los demás, pero no como un nuevo recluta de la marina. Aunque Yorichi lo llamaba trabajador de la prisión, una vez que Miauk subió a bordo, no le asignaron tareas serviles. No lo encadenaron como a un criminal ni le restringieron los movimientos. De hecho, a Miauk lo trataban más como a un invitado civil que visitaba el barco. Era incluso más libre que muchos marines alistados. Tras regresar a la nave, Yorichi le pidió en privado a uno de los oficiales de inteligencia de Garp que investigara los antecedentes de Miauk. Su razonamiento era simple. Si Miauk realmente se había convertido en un cazador de marines, entonces su sentencia de prisión debía formalizarse. Pero los resultados sorprendieron a Yorichi. El joven Miauk era, de hecho, un cazarrecompensas. O más bien, los registros de la Marina enumeraron múltiples incidentes en los que Miauk había intercambiado cabezas de criminales buscados por recompensas. Aparte de eso, no había mucho más sobre él en los archivos de la Marina. Con apenas 20 años, Miauk aún no se había hecho un nombre en este mundo. Nadie sabía aún por qué más tarde lo etiquetarían como cazador de marines ni cómo acabaría formando un vínculo improbable con el futuro Yonko, Shanks el pelirrojo. Pero para Yorichi, esos misterios ya no importaban. Porque ahora que Miauk había sido incorporado a la marina, independientemente de cómo abordara el barco, su futuro solo tenía una identidad. Un marine. Yorichi ya había tomado esa decisión en silencio. No mucho después de su regreso al barco, dos figuras familiares aparecieron en el puerto. El jefe del dojo Isin, Shimotsuki Kumsirm, llegó al muelle con su padre, Shimotsuki Kozaburm, llevando una pequeña mochila de viaje. Al llegar al muelle, Yorichi estaba sentado en la proa, meditando. Kiros fue el primero en notar su llegada y los saludó desde cubierta. En la orilla, los dos Shimotsukis avistaron el buque de guerra con cabeza de perro y a Kiros saludándolos. Kozaburm miró a Kiros antes de volverse hacia su hijo con un tono pesado, lleno de culpa. Kumsirm, esto podría ser difícil para ti. Ese marine sabe mucho sobre Wano. Y sospecho que ya sabe que nuestro linaje Shimotsuki proviene de allí. Wano guarda secretos tan poderosos que podrían sacudir el mundo. No sé cuánto sabe de nuestra familia, pero no podemos arriesgarnos, Kumsirm. Por el bien de todos los que desean vivir en paz aquí, antes de que Kozaburm pudiera terminar, Kumsirm lo interrumpió suavemente. Padre, no hace falta que digas más. Lo entiendo. Puede que no conozca sus intenciones exactas pero no han mostrado ninguna hostilidad, ¿verdad? Y es solo una invitación para unirme a la infantería de marina. La verdad es que siempre he querido ver más de este vasto océano.
Algún día me gustaría volver a Wano también. Cuídate mientras no estoy, padre. Con eso, Siram se despidió de su padre. Tras un largo intercambio de palabras, se ajustó la mochila a la espalda, se ajustó la espada larga a la cintura y se dirigió hacia el buque de guerra. Kiros ya había pedido que bajaran la escalera. Cuando Siram subió a cubierta, Kiros lo recibió con una cálida sonrisa. Bienvenido a bordo, Shimotsuki Siram. Gracias. Siram se ajustó las gafas de montura dorada y asintió con una sonrisa tranquila. Bajo la guía de Kiros, se dirigió hacia la proa para encontrarse con Yoriichi. Yoriichi estaba claramente contento de ver a Siram unirse. A diferencia de Miauk, Siram fue registrado formalmente, recibió un uniforme de la Marina y se convirtió oficialmente en parte de la Armada. Bajo las órdenes del intendente, a Miauk y Siram se les asignó una cabina para 2 personas. Yoriichi se había asegurado de que ambos recibieran un trato especial, particularmente Miauk, quien, a pesar de ser etiquetado como trabajador de prisión, estaba siendo tratado humanamente. Después de cambiarse a su nuevo uniforme, Siram regresó a la cubierta. Para entonces, Yoriichi había terminado su meditación y estaba entrenando con Miauk, usando espadas de bambú. Con el buque de guerra atracado y esperando el regreso de Garp, no quedaban muchas tareas por hacer. Los marines a bordo dedicaban su tiempo a jugar a las cartas, entrenar bajo cubierta o recuperar el descanso. A excepción de los guardias en rotación, el resto eran bastante libres. Especialmente Yoriichi y su grupo, quienes ni siquiera formaban parte de la lista original del barco. Miauk, un apasionado de las batallas, no se dejó vencer por la derrota. Ahora que tenía un objetivo claro, se dedicó de lleno al entrenamiento. Con Yoriichi presente, a Miauk no le faltó ningún oponente digno. Y Yoriichi aceptó el desafío. Aunque Miauk aún no estaba a su altura, era más que suficiente como compañero de entrenamiento. Antes de que Miauk se uniera a la causa, Yoriichi se sentía frustrado por la falta de compañeros adecuados. Iso era un usuario de frutas del diablo, no ideal para el entrenamiento puro con la espada. Pero Miauk, un auténtico espadachín, era perfecto. Clac. Clac. El sonido de las hojas de bambú chocando resonó por la cubierta mientras los dos luchaban en destellos de movimiento. Yoriichi, por respeto al entrenamiento, no usó su aliento del sol ni su estado altruista. Contuvo su haki a un nivel razonable, luchando contra Miauk con velocidad y potencia equiparables. Sus intercambios se centraron exclusivamente en el manejo de la espada. Pero incluso en este ámbito, Miauk se encontraba en constante desventaja. En el mundo transparente de Yoriichi, cada movimiento que hacía Miauk quedaba expuesto. Durante sus combates, Miauk se sentía completamente desnudo, no importaba lo que intentara, su oponente podía leerlo perfectamente. Aporrear. Yoriichi detuvo una estocada y golpeó la muñeca de Miauk. El agarre de Miauk se aflojó y su espada de bambú cayó. Yoriichi se detuvo y con calma empujó la espada hacia él con su espada. Sin decir palabra, Miauk lo recogió y se lanzó de nuevo. Siram, ahora en cubierta, caminó hacia Iso y Kiros, observándolos con intriga. ¿Puedo preguntar, qué está pasando?, dijo, observando el duelo. Ese joven que entrena con el vicealmirante Tsujikuni parece muy fuerte. La camisa de Miauk ya estaba rota en varios lugares, revelando ronchas rojas por los repetidos golpes. Sin embargo, cargó de nuevo, sonriendo como un loco, completamente indiferente al dolor. Siram podía sentir su abrumador espíritu de batalla y no pudo evitar sentir curiosidad. Ese es Dracule Miauk, respondió Iso con una sonrisa. Su meta es convertirse en el mejor espadachín del mundo. En este momento, el vicealmirante Tsujikuni lo está ayudando a crecer. Justo cuando Iso terminó de hablar, Yoriichi asestó otro golpe contundente. Esta vez, usó un poco más de haki. Miauk fue arrojado fuera de la cubierta. Chapoteo. Una fuente de agua de mar surgió del lugar donde golpeó el mar. Ah. Perdón, perdón. Gritó Yoriichi, rascándose la cabeza tímidamente. Me dejé llevar un poco. Corrió hacia la barandilla, miró hacia abajo y luego gritó. Kiros. ¿Te importaría sacarlo? Si tragara agua podría ahogarse. Yoriichi sonrió con torpeza, y Kiros negó con la cabeza con un suspiro. Como puedes ver, le dijo a Siram, solo están entrenando. Kiros se zambulló en el mar. ¿Entrenamiento y?
Esto es prácticamente un abuso. Sirm no lo dijo en voz alta, pero el pensamiento resonó en su corazón. Aún así, cuando volvió a mirar a Yoriichi, no pudo evitar sentir una nueva sensación de respeto y una pizca de miedo. Si puedo evitarlo y realmente preferiría no entrenar con este hombre. Yoriichi notó la mirada de Sirm y le dio una sonrisa amistosa. Pero para Sirm, parecía más bien la sonrisa de un tigre observando a su presa. Rápidamente apartó la mirada y contempló el océano. Él realmente no quería que lo invitaran a entrenar. Pronto, Kiros regresó a la cubierta, arrastrando a Miau de regreso a bordo. El golpe de Yoriichi había sido bastante fuerte. De hecho, Miauk se había atragantado con agua de mar. Tosiendo violentamente, se desplomó y escupió agua a sorbos. ¿Estás bien, Miauk? Lo siento. Yoriichi se agachó a su lado y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Pero cuanto más le daba palmaditas, más fuerte tosía Miauk. Yoriichi hizo una pausa y se rascó la mejilla al notar la mirada asesina de Miauk. Damos por terminado el entrenamiento por hoy. Tienes la ropa hecha pedazos, ve a cambiarte. No hay uniforme de prisión a bordo, así que siéntete libre de usar un uniforme de la marina. No me importa. Le dio una palmadita a Miauk en el hombro y se levantó sonriendo. Le hizo una señal a Kiros con la mirada, y Kiros ayudó a Miauk a volver a cubierta. Miauk ahora comprendió un poco lo que Yoriichi estaba tratando de hacer. Pero no se resistió. Convertirse en marine no le importaba. Lo importante era hacerse más fuerte, derrotar a Yoriichi, algún día, superar a espadachines aún más poderosos para convertirse en el mejor del mundo. Fuerza. Eso era todo lo que Miauk perseguía. Todo lo demás, déjalo así. Después de que los dos se fueron, Yoriichi envainó su espada de bambú y caminó hacia la parte delantera del barco, apoyándose en la barandilla. El sol poniente proyectaba una luz dorada sobre el mar. Las gaviotas surcaban el horizonte resplandeciente. La brisa, fresca y salada, se llevó el sudor pegado a su piel. Yoriichi cerró los ojos, satisfecho. Hace frío, se escuchó la voz de Iso mientras colocaba la capa de justicia sobre los hombros de Yoriichi. Gracias, Iso. Yoriichi sonrió sin darse la vuelta, todavía mirando el mar. Iso permaneció en silencio detrás de él. Sirm se unió a ellos, mirando a Yoriichi de reojo. El sereno y joven vicealmirante que tenía delante era difícil de conciliar con la aterradora fuerza que acababa de derrotar a Miauk momentos antes. Bienvenido a la infantería de marina, Sirm, dijo de repente Yoriichi. Antes de que Sirm pudiera responder, Yoriichi se giró ligeramente y extendió su mano. Te invité porque veo potencial en ti, nada más. Y no creo que alguien como tú deba quedarse atrapado en ese pueblo tranquilo. Este mundo es vasto, Sirm. Ven a verlo conmigo. Por supuesto, si has cambiado de opinión, no te detendré. Y perdón por lo que dije en el dojo ese día. Tras entrenar con Miauk, Yoriichi se había calmado. Ahora, reflexionaba. Tal vez obligar a Sirm a unirse a la armada había sido un error. No quería que la gente se uniera bajo presión. Personas así rara vez se convertían en la semilla del cambio. Yoriichi se tomó muy en serio la creación de su propia división y quería que se hiciera bien. Miauk era diferente. Era puro. Moldeable. ¿Cambié de opinión? Vicealmirante Tsujikuni, debe estar bromeando. Me uní a la marina por voluntad propia. Espero algún día volver a Wano. Pero no pasaré mi vida protegiendo ese pequeño pueblo como lo hizo mi padre. Yo también anhelo el océano. Ahora que todo se había dicho abiertamente, Sirm sonrió y compartió sus verdaderos sentimientos. Sus gafas reflejaban la calidez del rostro de Yoriichi. La inquietud en su corazón finalmente desapareció. Bienvenido, Sirm. Esta vez lo digo en serio. Bienvenido a la infantería de marina. Sirm estrechó la mano de Yoriichi. Al percibir su sinceridad, la sonrisa de Yoriichi se ensanchó aún más. Mientras hablaban, Miauk regresó a la cubierta con Kiros, ahora vistiendo una camisa blanca de marina y pantalones negros ajustados. Cuando Yoriichi lo vio, instintivamente se frotó las sienes con la mano. ¿Por qué este tipo siempre se deja los botones desabrochados? ¿Será que le da miedo el calor? Una vez que lo alcanzaron, Yoriichi presentó a Miauk y Sirm. El sol se puso en el horizonte. Rayos dorados bañaban la cubierta.
Los tres jóvenes, recién conocidos, estaban juntos junto a la barandilla, charlando y mirando el mar. Cuando el vicealmirante Garp regresó de visitar a su hijo, ya había caído la noche. Fue recibido por nadie menos que Yoriichi y los demás. Cuando Garp subió a la cubierta, inmediatamente notó dos caras desconocidas detrás de Yoriichi. Sospechoso, activó el Kenbunso Kwaki para sondear sus auras. Su expresión cambió inmediatamente. Rascándose la cabeza, finalmente preguntó. Yoriichi, ¿dónde diablos desenterraste estas dos gemas? Yoriichi se rió entre dientes. Yo no los desenterré. El destino une a personas con ideas afines. Garp resopló por la nariz y refunfuñó. Mocoso, siempre actuando como un maldito filósofo. Vamos. Regresamos a Bater 7. Los planos de tu barco ya deberían estar listos. Veamos qué clase de locura ha construido Tom esta vez. Chapter 168. Chapter 168. Crossing Reverse Mountain, Traces of the Pirate King. Tras concluir su visita familiar, la flota de Garp emprendió el regreso. El buque de guerra Cabeza de Perro abandonó lentamente Leas Blue y puso rumbo a Grand Line. Cuando llegaron a Leas Blue, la flota de Garp había tomado un atajo a través del Calm Belt utilizando un método más eficiente exclusivo de los marines. Pero a la vuelta, Garp cambió de rumbo. En lugar de tomar la ruta habitual de los marines, decidió pasar por Reverse Mountain para entrar en Grand Line. Reverse Mountain, además de cruzar el Calm Belt, era la única entrada conocida al Grand Line. Los mares de los cuatro blues, este, oeste, sur y norte, tenían cada uno su propio río, y las cuatro corrientes avanzaban en sentido inverso hasta la cima de Reverse Mountain, donde luego se fusionaban y fluían hacia Grand Line. Este fenómeno natural que desafía la gravedad alguna vez había impedido que innumerables piratas ingresaran a Grand Line. Se podría decir que Reverse Mountain era una barrera natural que protegía al Grand Line. Debido a este obstáculo natural, los piratas de Leas Blue eran especialmente escasos en Grand Line. Cualquier pirata que lograra cruzar la montaña inversa no debía ser subestimado. ¡Guau! Así que esto es la montaña inversa. Es realmente espectacular. De pie en la proa del buque de guerra Cabeza de Perro, al pie de la montaña, Yoriichi Tsujikuni y su tripulación contemplaban la extraña corriente río arriba. Yoriichi no pudo evitar dejar escapar un suspiro de asombro. Incluso después de múltiples vidas, todavía estaba conmovido por la magnífica artesanía de la naturaleza. A unos cientos de metros por delante del buque de guerra se alzaba un imponente acantilado que perforaba el cielo. Su pared rocosa rosada brillaba con un intenso rojo anaranjado bajo la luz del sol, como un mar de nubes ardientes. En el centro del acantilado se alzaban dos anchos ríos, que se elevaban verticalmente como cascadas en sentido inverso. Estas corrientes se elevaban hacia el cielo en un ángulo de 90 grados con respecto al mar. Lo más asombroso era el agua de mar de esos ríos. Parecía desafiar la gravedad del planeta, ascendiendo a una velocidad increíble. Aunque el buque de guerra Cabeza de Perro todavía estaba a varios cientos de metros de esas corrientes inversas, ya estaba siendo arrastrado por su poderosa fuerza, acelerando rápidamente hacia los ríos. Detrás de Yoriichi, Kiros y Shimotsuki Kumsiram se quedaron sin palabras ante la escena. Ninguno de los dos había presenciado algo así antes. Kumsiram había visitado Leas Blue una vez de niño con su padre, pero era demasiado pequeño para recordar nada. Y aunque Kiros había viajado por todas partes durante sus años en la marina, esta también era la primera vez que veía un fenómeno así. En cuanto a Miauk, mantuvo la calma. Él mismo ya había cruzado esa ruta antes. De hecho, cuando llegó a Leas Blue, lo hizo en un pequeño bote, no en un enorme buque de guerra como ahora. Así que volver a ver la montaña inversa no lo perturbó en lo más mínimo. El único que podía rivalizar con la tranquilidad de Miauk era Iso. Como Iso no podía ver, no se asombró ante el espectáculo que los rodeaba. Jejeje, Yoriichi, esta es una de las grandes maravillas de Leas Blue. Sería una pena venir hasta aquí y no presenciarlo con tus propios ojos. Si tienes la oportunidad de volver a Leas Blue, te llevaré personalmente a través del cinturón de la calma. No necesitas técnicas especiales de marine. Ese viaje es aún más divertido. Garp rió entre dientes al ver cómo la sutil sorpresa finalmente se dibujaba en el rostro normalmente sereno de Yoriichi. Por una vez, el joven no parecía tan indiferente.
Desde que conoció a Yoriichi, el chico siempre se había comportado con una moderación inusual, demasiado madura para alguien que apenas era un adolescente. Él nunca se enojaba, rara vez mostraba entusiasmo, e incluso sus sonrisas eran débiles y reservadas. A veces, la profundidad de Yoriichi preocupaba a Garp. Se preguntaba si el chico llevaba alguna carga oculta en el corazón. Pero ahora, al ver esa rara chispa en la expresión de Yoriichi, Garp se sintió más tranquilo. Este chico no era tan diferente de los demás después de todo. Simplemente tenía un umbral más alto para las reacciones emocionales. ¿Te refieres a cruzar el cinturón de la calma sin tecnología de los marines? Realmente me gustaría probar eso algún día. En lugar de intimidarse por las palabras de Garp, Yoriichi sonrió con genuino interés. Garp lo miró de reojo y luego se giró para ver cómo la nave cabeza de perro se acercaba cada vez más a la montaña inversa. Rápidamente dio órdenes. Muy bien, estamos a punto de alcanzar la corriente ascendente. Todos, prepárense. Regresen a sus puestos. Todos los guardias y patrullas, regresen a las cabañas. Bajad las velas. La voz de Garp resonó en la cubierta y los marines entraron en acción de inmediato. Sin embargo, Yoriichi y los demás no se movieron. Permanecieron en cubierta, cada uno acercándose a la barandilla y agarrándose a ella con fuerza. Los pocos que se quedaron en la superficie confiaban en su fuerza y querían sentir personalmente lo que era subir el río por Reverse Mountain. Además, la mayoría podía flotar o mantenerse suspendido brevemente. En comparación con estar dentro del interior sellado del barco, la cubierta abierta se sentía más segura. Swoosh. Las velas se arriaron rápidamente. Los marines apostados en el puesto de observación descendieron rápidamente al interior del barco tras finalizar la tarea. Ahora el buque de guerra Cabeza de Perro estaba a merced de la corriente, siendo arrastrado rápidamente hacia Reverse Mountain. El timonel era un marine experimentado que había seguido a Garp durante años. Había cruzado la montaña inversa más de una vez y conocía bien los peligros en su base, donde convergían las corrientes de los Cuatro Azules. Bajo su mano firme, el barco mantuvo su rumbo perfectamente, con la nariz apuntando directamente al río que se elevaba hacia el cielo, sin ninguna desviación a la vista. En momentos como este, incluso un pequeño desalineamiento haría que la nave se estrellara contra las paredes del acantilado, lo que significaría una destrucción total. Agárrense fuerte. Allá vamos. Con el grito de Garp, el buque de guerra Cabeza de Perro avanzó a toda velocidad, entrando en la corriente inversa. Con un rugido, el río impulsó el barco hacia arriba, rumbo a la cima de la montaña inversa. Al mismo tiempo, lejos, en Batter 7, Tom regresó a su casa después de un largo día de trabajo. Cuando abrió la puerta, se encontró con una escena inesperada. En su sofá estaba sentada una figura familiar, medio reclinada, con una botella de vino en la mano, bebiendo con despreocupada facilidad. Ah. Tom, por fin has vuelto. Te he estado esperando durante años. El hombre de mediana edad en el sofá se sentó con una sonrisa, saludando a Tom como si fuera la cosa más normal del mundo. En cuanto Tom vio quién era, sus pupilas se encogieron. Entró rápidamente y cerró la puerta de golpe con un fuerte golpe. Ignorándolo por completo, corrió hacia la ventana, miró afuera por si alguien lo observaba y luego corrió las cortinas rápidamente. Solo entonces se dio la vuelta y le gritó al hombre en el sofá, con voz aguda y ansiosa. «Bastardo. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Tienes idea del calor que siento ahora mismo? Si el gobierno mundial descubre que estás aquí, te perseguirán. ¿Entendido?» El hombre que ahora holgazaneaba en la casa de Tom no era otro que el rey pirata perdido hacía mucho tiempo, Gold Roger, quien había llegado a Lautale y había desaparecido de la vista del público años atrás. «Ja. Tranquilo, Tom. Está bien. Nadie me va a encontrar. ¿Quieres una bebida?» Roger estalló en carcajadas y levantó casualmente la botella de vino hacia Tom con una sonrisa despreocupada. Tom no respondió. Se acercó furioso, agarró la botella, dio un trago fuerte y finalmente dejó escapar un largo suspiro, relajando los hombros. Luego miró a Roger a los ojos y le preguntó. «¿Realmente ha pasado mucho tiempo, Roger?» «No, rey pirata». «Entonces, ¿qué estás haciendo en Batter 7 esta vez?» Mientras hablaba, Tom se acercó a su escritorio, se dejó caer en la silla y no volvió a mirar a Roger.
Su mirada se posó en el plano del barco que descansaba sobre la mesa, que por el momento solo era un armazón. Suspiró. Roger no perdió el ritmo. Estoy aquí para pedirte que me construyas una pequeña nave. Tom, me han diagnosticado una enfermedad terminal. No me queda mucho tiempo. Antes de morir, quiero navegar por el nuevo mundo una última vez. Para volver a ver a mis viejos amigos. Entonces regresaré al South Blue, y esperaré el final. Chapter 169. Chapter 169. Daener y Ted Kell. Sentado tras su escritorio, Tom se quedó paralizado al oír las palabras de Roger. Levantó la vista lentamente, como si no hubiera asimilado del todo lo que acababa de decir. Se frotó las orejas con incredulidad y preguntó. ¿Dijiste, qué te pasó? Roger, al ver la expresión atónita en el rostro de Tom, sonrió sin el menor intento de ocultarla. Tengo una enfermedad terminal. Me moriré pronto. Siento que mi fuerza vital se desvanece rápidamente, puede que solo me quede un año o algo así. Mientras hablaba, Roger tomó otra botella de vino tinto de la mesa de centro. La descorchó y dio un trago largo. El vino le resbaló por la comisura de la boca. Tras beber varios tragos, dejó la botella, se limpió la boca y se levantó. Se acercó a Tom y se sentó tranquilamente en el escritorio. Al ver su expresión de asombro, comenzó a consolarlo. Oye, Tom, no pongas esa cara cuando se encuentran viejos amigos. Ánimo. Esta podría ser la última vez que nos veamos. No hace falta que parezca que estás asistiendo a un funeral. Roger se mantuvo de buen humor. Le dio una palmadita a Tom en el hombro mientras hablaba, y su mirada se desvió naturalmente hacia el plano extendido sobre el escritorio de Tom. Al ver el emblema de una gaviota en el diseño del barco, emitió un sonido curioso. Era como si hubiera encontrado un juguete intrigante, y de inmediato preguntó con interés. ¿Es este un buque de guerra el que estás diseñando? Un barco de la Armada. ¿De verdad los marines acudieron a ti para que les diseñaras un buque de guerra? Al oír esta serie de preguntas, Tom salió de su asombro. No respondió de inmediato. En cambio, se levantó de golpe de la silla y agarró a Roger por los brazos, rugiendo de frustración. Oye. Bastardo. ¿De verdad es momento de sentir curiosidad por algo así? ¿Cómo que estás enfermo? ¿Acaso pediste una segunda opinión? Conozco a un gran médico aquí en Batter 7. Vamos, te llevaré ahora. Tom agarró a Roger de la muñeca y estaba a punto de salir furioso por la puerta. Pero tras solo unos pasos, Roger lo arrastró de vuelta al escritorio. No desperdicies tu energía, Tom. Por supuesto que he visto a otros médicos, pero ninguno de ellos es tan hábil como Crocus. ¿Te acuerdas de Crocus, verdad? El médico de mi barco. Gracias a él, he logrado vivir tanto tiempo. Ja 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 ja. Mira, Tom, ya lo acepté. No hay necesidad de preocuparse. Mientras aún tenga tiempo, pongámonos al día como en los viejos tiempos. Ah, y cuéntame más sobre ese barco de la Armada en el que estás trabajando. Tengo mucha curiosidad, ¿por qué los marines acudirían a usted para pedirle un buque de guerra? Mientras hablaba, Roger empujó suavemente a Tom hacia su silla, luego palmeó el plano y volvió a preguntar con una sonrisa traviesa. ¿Y qué cara tienes? ¿Lo sabes? ¿Cómo puede un tipo como tú no vivir mucho tiempo y...? Tom miró fijamente a Roger a los ojos durante un buen rato antes de obligarse finalmente a aceptar la realidad. Se recostó, dejó escapar un largo suspiro, se enderezó y comenzó a explicar. Hace un tiempo, un escuadrón de la Marina vino a Batter 7 y me pidió que hiciera un borrador de plano. El que los lideraba era un vicealmirante del cuartel general de la Marina, Garp, el héroe. Lo conoces bien, ¿verdad? Roger asintió ante la mención de Garp y luego se rió en voz alta. Ese cabrón. ¿No tiene ya una nave? Su nave de guerra ya es una de las mejores de la Marina. ¿Por qué necesitaría otro diseño tuyo? Tom, sin ofender a tus habilidades, pero a los marines no les falta tecnología. No deberían necesitar. Antes de que Roger pudiera terminar, Tom levantó una mano e interrumpió. No es para el vicealmirante Garp. Trajo consigo a un joven vicealmirante del cuartel general. El barco está destinado a ser suyo. Creo que su nombre era Yoriichi Tsujikuni. Por lo que escuché, este Yoriichi había sido ascendido recientemente a vicealmirante. Los marines no le asignaron un barco. Y todo esto me resulta muy extraño, Roger. Ya que estás aquí, ayúdame a entenderlo.
¿No te parece extraño que dos vicealmirantes se unieran para pedirme que diseñara un barco? Parece que buscan eso. Tom no lo dijo directamente, pero Roger entendió inmediatamente lo que quería decir. ¿Plutón, Eri? La expresión de Roger se ensombreció al acariciarse la barbilla. Sabía perfectamente que los planos del arma ancestral Plutón estaban en manos de Tom. Al oír a Roger confirmarlo, Tom asintió pesadamente. Luego miró el plano que tenía sobre el escritorio y murmuró irritado. No sé cuáles son las verdaderas intenciones de la Marina. Me ha mantenido despierto por la noche y este plano de buque de guerra solo tiene la estructura. La fecha límite para entregarlo se acerca rápidamente. No es que no sepa diseñar un buque de guerra, es solo que, dárselo a los marines es como si estuviera construyendo mi propia tumba. Roger, ¿entiendes lo que quiero decir? Tom se rascó la cabeza con frustración, visiblemente desgarrado. Jejejeje y tranquilo, Tom. Si son esos dos, no creo que vayan tras Plutón. Roger se rió de repente, observando el rostro preocupado de Tom. Tom lo miró confundido. Bueno, en cualquier caso, dudo que estén interesados en armas antiguas. No te preocupes. Probablemente solo quieran un diseño de buque de guerra. Así que los marines ascendieron a Yoriichi Tsujikuni a vicealmirante, pero no le asignaron un barco. Jajaja, parece que los altos mandos no quieren que navegue libremente por los mares. Gobierno mundial, no dejaré que te salgas con la tuya. Mientras Roger hablaba, un brillo brillante brilló en sus ojos. Tom no comprendía del todo la certeza de Roger sobre sus intenciones, pero confiaba profundamente en él. Al oír su consuelo, Tom finalmente se relajó un poco. Oye, Tom, ¿ya has reunido los materiales para el buque de guerra? Tom no tenía ni idea de por qué Roger preguntaba eso de repente ni por qué le interesaba siquiera un barco de la armada. Negó con la cabeza, confundido. Entonces toma la quilla del oro Jackson y úsala para el barco de Yoriichi. De repente, Roger dio una palmada en la mesa, sonriendo ampliamente. Tom lo miró con asombro e incredulidad. Abrió la boca, pero no pudo hablar. No podía entender por qué Roger tomaría de repente tal decisión. Incluso si creía que no le quedaba mucho tiempo de vida, ¿no era demasiado drástico desmantelar su propia nave? Además, los piratas de Roger aún tenían muchos miembros. ¿Por qué no cederles el barco? ¿Por qué darle la preciada quilla a un marine? Después de todo, la quilla del oro Jackson está hecha de la legendaria madera de Adam Wood. ¿Por qué un pirata haría algo así y por un marine? Tom, mi tripulación ya está disuelta. Si el oro Jackson reaparece en el mar, se convertirá en un objetivo para los marines. Esta vez, cuando zarpé, lo hice después de repintar el barco, pero ya me habían descubierto. Un tesoro como el Adam Wood no debería desaparecer conmigo ni con los piratas de Roger. Desmonta la nave. Usa lo que sea útil para construir el buque de guerra de Yoriichi Tsujikuni. Ese joven marine, realmente me conmovió. Él será la ola que cambiará el mundo. Estoy haciendo mi apuesta, por el futuro. Chapter 170. Chapter 170. Tose Wokobet de Adam Tree. Double Length. Roger y Tom hablaron hasta altas horas de la noche. Tras comprender la determinación de Roger, Tom dejó de objetar cómo debía manejarse el oro Jackson. El barco pertenecía a Roger y, como su capitán, tenía todo el derecho a decidir su destino. Durante su conversación, Tom también aprendió algunas cosas sobre Yoriichi Tsujikuni. Cuando descubrió que Yoriichi era el mismo marine que había matado al león dorado, Shiki, se quedó atónito por un buen rato. Se sorprendió aún más al escuchar que Yoriichi había matado a un agente de la Unidad de Inteligencia del Gobierno Mundial, CP0, justo delante de un almirante. A partir de las descripciones de Roger, la visión que Tom tenía de este vicealmirante cambió gradualmente. Talentoso, de voluntad fuerte y, lo más importante, guiado por un código moral personal, no el tipo de marine que sigue órdenes ciegamente. Eso solo hizo que Tom abandonara su renuencia a construir un buque de guerra para Yoriichi Tsujikuni. Al principio, Tom tenía reservas sobre Garp y Yoriichi porque no entendía sus verdaderas intenciones. Esta inquietud le impidió comprometerse plenamente con el diseño de la nave. Por eso, incluso después de más de una semana desde que Yoriichi y su equipo se habían ido, todavía solo había un boceto preliminar en su mesa de dibujo. Pero esa noche, después de que Roger se fuera, Tom finalmente se sentó en su escritorio y comenzó a diseñar la nave con seriedad.
Para hacerla excepcional, incluso incorporó tecnologías secundarias de los planos de Plutón, que harían la nave más intuitiva. La principal de ellas era el sistema de sincronización de cañones. En términos simples, permitió a un solo operador rotar todos los cañones del barco para apuntar en una dirección simultáneamente, sin necesidad de que los marines estacionados en cada arma individual siguieran órdenes separadas. Puede parecer básico, pero para la era actual, el año 1499 del calendario del Círculo Marino, fue revolucionario. Aún faltan décadas para que existan cañones láser. Incluso sin los planos de Plutón, esta tecnología era de vanguardia. Y si esto era solo un componente periférico, uno solo podía imaginar el aterrador poder del propio Plutón, una verdadera arma del futuro, cuyos planes habían sido transmitidos durante cientos de años. Roger había dejado el Oro Jackson en una isla remota de varios cientos de millas náuticas de Bater 7. Tom había confiado a unos pocos amigos confiables para que lo desmantelaran allí bajo la protección de Roger. Roger se había despedido del barco que lo había acompañado durante gran parte de su vida en el mar. Cuando la quilla del árbol de Adán finalmente fue transportada de regreso a Bater 7, Roger tomó un pequeño barco regalado por Tom y zarpó una vez más hacia el Nuevo Mundo. Pero cuando la quilla entró en el muelle número 1, los agentes del CP-9 estacionados en la isla se enteraron y comenzaron a reunirse. Tom podía ocultar el desmontaje del Oro Jackson. Incluso podía disimular que le había regalado una pequeña nave a un amigo. Pero no había forma de ocultar la enorme quilla de la Dam 3 que estaba siendo arrastrada al muelle N1. El CP-9 podía estar lleno de agentes inútiles, pero incluso los carpinteros de barcos del muelle reconocerían un material tan raro. La presencia del árbol de Adán era como sangre en el agua, y CP-9 eran los tiburones. Este era un tesoro que valía cientos de millones de bayas, invaluable y casi imposible de obtener. La mayoría de la gente ni siquiera lo vería en su vida. Si se lo entregaran a los dragones celestiales, seguramente se ganarían el favor de los nobles. Recibimos un índime. Alguien entre ustedes se ha confabulado con piratas y está intentando socavar la paz y la estabilidad de Bater 7. A partir de ahora, todos ustedes vendrán con nosotros y cooperarán con nuestra investigación. Creemos que este muelle puede contener evidencia de sus crímenes. A partir de este momento, el muelle N1 estará bajo el control del CP-9. Alrededor del mediodía, un grupo de agentes del CP-9 elegantemente vestidos irrumpió en el muelle N1 sin ser invitados. Detuvieron de inmediato a los artesanos que trabajaban en el refinamiento de la quilla de la Dam 3. El diseño de Tom era muy diferente del del Oro Jackson, y la quilla necesitaba una remodelación para adaptarse al nuevo barco. Esto es lo que habían estado haciendo los trabajadores del muelle. ¿Qué? ¿Colusión con piratas? ¿Amenaza a la paz de Bater 7? Es ridículo. Sí. Debes estar equivocado. La repentina intrusión del CP-9 obligó a los trabajadores a dejar las herramientas. Se alzaron voces de indignación, pero entre la multitud, la expresión de Tom se endureció. Su corazón dio un vuelco. ¿Se enteraron que me encontré con Roger? ¿Podrían siquiera saber que el árbol de Adán fue rescatado de su barco? A pesar del pánico, Tom se obligó a mantener la calma. Se adelantó, levantó la mano y calmó a la multitud. Los carpinteros de Rivera lo respetaban profundamente. Su palabra tenía peso. Todos los ojos de CP-9 se volvieron hacia Tom. Su líder, un hombre alto y delgado de unos 30 años que tenía un vago parecido a Paulie, dio un paso adelante con una sonrisa siniestra. Señor Tom, por favor, coopere usted y sus amigos. Si es inocente, quedará libre en unos días. Aunque tenía una apariencia cómica, su tono era todo lo contrario, frío y amenazante. Tom observó a sus amigos cercanos. A diferencia de los demás, que parecían indignados, ellos parecían nerviosos, incluso culpables. Por suerte, el CP-9 no había venido específicamente para la reunión con Roger. Si lo hubieran hecho, sus amigos ya habrían sido descubiertos. Irónicamente, la avaricia del CP-9 podría haber hecho que se toparan con algo que ni siquiera estaban buscando. Pero Tom rápidamente ideó un plan. Levantando ligeramente la barbilla, habló con arrogante calma. Lo siento, pero los artesanos aquí no tienen tiempo para acompañar al CP-9. Actualmente estamos construyendo un buque de guerra para el vicealmirante Yoriichi Tsujikune del cuartel general de la Marina. Ya nos pagó un anticipo y tenemos un plazo estricto que cumplir.
En realidad vamos con retraso y si queremos terminar a tiempo tendremos que trabajar horas extras. Ah, y por cierto, gastamos una fortuna en adquirir el legendario árbol de Adán para construir su barco de guerra. Necesita procesamiento inmediato. Tenemos un plazo ajustado. Señor, sé que su tarea es urgente, pero no es algo que pueda decidir solo, ¿verdad? ¿Por qué no lo consulta con el vicealmirante Yoriichi Tsujikuni? Si acepta retrasar el proyecto, cooperaremos plenamente. La declaración de Tom tenía un significado complejo. Usó a Yoriichi como escudo, esperando que el nombre hiciera dudar al CP9. Al mismo tiempo, les indicó a sus amigos que se mantuvieran fieles a la historia. No estaba seguro de cuántos sabía realmente CP9, pero hasta que mostraran sus cartas, tenía que seguir con la actuación. Bastardo. ¿Te estás burlando del CP9? ¿Vicealmirante de la Infantería de Marina? Como si tuviera alguna autoridad sobre nosotros. Basta de charla. Arréstenlos a todos y cierren el muelle 1. La táctica de Tom fracasó. Esperaba que el CP9 respetara la autoridad de los marines, pero claramente no los veían como iguales. Para ellos, los marines estaban por debajo de la unidad de inteligencia de élite del gobierno mundial, eran herramientas para el orden público, no protectores de la justicia. ¿Qué? No puedes hacer esto. Tengo ancianos y niños en casa. Si me llevas lejos por unos días, ¿quién los cuidará? Los carpinteros de Rivera eran todos trabajadores fornidos, pero algunos de los más jóvenes se resistieron instintivamente cuando los agarraron. Empujaron a los agentes del CP9 a un lado. El alto líder del CP9 no se enojó. En cambio, se burló. ¿Un rebelde, Con un fuerte resoplido, desapareció de la vista de Tom, como una ráfaga repentina que barrió el muelle. El joven carpintero de barcos que había retrocedido solo vio una imagen borrosa, el agente del CP9 apareció ante él en un instante. Con una patada giratoria, el agente golpeó el cuello del joven con una fuerza aterradora. Se oyó un crujido seco. El joven salió volando hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo. La sangre se derramó al instante. Resistencia contra el gobierno mundial. Intento de insurrección. Ejecutado en el acto. El agente del CP9 se ajustó fríamente el cuello y se giró para mirar a los demás. No fue a ese momento que los carpinteros de Rivera se dieron cuenta de la verdadera crueldad del CP9. Varios temblaron de miedo. Los rostros palidecieron. Acababan de presenciar una ejecución pública, peor que cualquier cosa que harían la mayoría de los piratas. Aún más horroroso es que el CP9 calificó a la víctima de traidor, un crimen que podría implicar a toda su familia. Si el CP9 realmente tenía la intención de intensificar la situación, quién sabe cuánta sangre se derramaría en Batter 7. Hermano Bolton. CP9 y sois unos monstruos. ¿Cómo puedes hacer esto? Bolton no se estaba rebelando. No puedes asesinarlo así como así. Se hacen llamar agentes del gobierno. Aunque la mayoría estaba paralizada por el miedo, un chico de pelo azul se abrió paso entre la multitud, temblando al acercarse al cadáver de Bolton. Las lágrimas le inundaron los ojos mientras le gritaba al CP9. Pasaron algunos momentos hasta que todos se dieron cuenta de quién era. Iceburg. Jadeó Tom, corriendo a su lado. Agarró al chico del brazo, intentando arrastrarlo de vuelta a la multitud. Pero ya era demasiado tarde. El alto agente del CP9 se giró y su mirada escalofriante se fijó en Iceburg. Iceburg, el aprendiz de Tom, aún era carpintero de Rivera. Tenía cierta habilidad técnica, pero no la suficiente para ser considerado un maestro. Hoy tenía una oportunidad excepcional de ayudar a procesar el árbol de Adán. Pero el joven se había enfrentado al CP9 y ahora era un objetivo. ¿Ah? Se burló el agente. ¿Otro cómplice? Desapareció de nuevo. Tom, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, instintivamente se lanzó alrededor de Iceburg, protegiéndolo con su espalda y cerrando los ojos con fuerza. Un crujido ensordecedor. Un grito atravesó el aire. Pero la huelga nunca llegó. Tom abrió los ojos lentamente, aturdido al ver una figura alta parada detrás de él, con una enorme capa ondeando, blasonada con la palabra justicia. Un marine. Era una visión familiar pero inesperada. Se giró y vio al agente del CP9 tendido en el suelo, agarrándose el muñón donde antes estaba su tobillo. La sangre se acumulaba debajo de él. Golpear a un niño, imperdonable.
Kiros, empuñando su enorme espada, se situó protectoramente frente a Tommy y Zeburg. Su rostro era sombrío. De repente, un aluvión de pasos resonó desde la entrada del muelle. Un joven vestido con un jicón estampado de arce carmesí y una capa de justicia dio un paso adelante, con la espada a su costado. Detrás de él seguían 3 poderosos marines. Uno con rasgos hermosos y una espada ancha cruzada en su espalda, sus ojos agudos escaneando a todos. Uno con una espada larga en su cintura, empujando sus gafas con calma, su mirada ilegible detrás del resplandor. Y un hombre de mandíbula cuadrada con un bastón ciego golpeando el suelo, su presencia presionando fuertemente a CP9. CP9, ¿verdad? Atacaron a civiles inocentes. ¿Están preparados para asumir las consecuencias? El orador no era otro que Yorichi Tsujikuni, devuelto a Batter 7 por Garp. Mientras se dirigía al CP9, el espadachín ciego que estaba a su lado, Iso, dio un paso adelante y su bastón desenvainó una hoja brillante. Una condición, Iso, dijo Yorichi, mirando al agente lisiado. Deja a uno en el suelo. Los demás los quiero vivos. Comprendido. En un instante, Iso cortó el aire. Una atronadora ola de gravedad se estrelló contra el muelle. Golpe. Golpe. Los agentes del CP9 se desplomaron como fichas de dominó, aplastados bajo una fuerza que no podían ver. El que había gritado momentos antes ahora tosía sangre y se quedó en silencio. Su cuerpo se retorcía grotescamente bajo la presión, irreconocible.